Romanos 8, del 29 al 30. La versión Reina Valera. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo es complicado. Es complicado porque ha separado tiempos, ha separado culturas espirituales, ha separado doctrinas. Y el día de, y para estos tiempos, este versículo está muy de moda. No por el tema del calvinismo, nada que ver con el tema del calvinismo, sino por la palabra esta, propósito de predestinación, para lo que uno nació, para lo que uno fue hecho. Si usted escucha las explicaciones ahora de los jóvenes, porque eso está muy de moda de los jóvenes, están con este... la iglesia está pegada con esto de Dios tiene un propósito especial contigo. Dios tiene un camino especial para ti. Dios te quiere hacer esto de naciones. Entonces, incluso muchos cristianos jóvenes, porque se ven muchos los jóvenes ahora, sus oraciones están así. Señor, te pido por mi propósito aquí, mi propósito allá, para lo que fui creado, para lo que fui predestinado, para lo que fui conforme a tu enseñanza. Y nos vamos a este pensamiento. Porque resulta que en estos tiempos, al cristiano le está con un problema enorme, que es buscarse un logotipo. ¿Por qué buscarse un logotipo? Porque necesita sentirse identificado con alguien, tener algo aquí escrito en el pecho. Ejemplo, lo vemos con las denominaciones. Yo soy de esta denominación, yo soy de acá, yo soy de allá. Obviamente eso pasó desde el principio, porque en la carta a los Corintios pasó lo mismo, que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Pero ahora está muy fuerte esto de Dios me llamó para, Dios me hizo esto para, por este versículo. Porque dice a los que también predestinó conforme a la imagen de su Hijo, a esto glorificó, a esto justificó, a los que predestinó, a los que llamó. A estas personas, las que tienen un propósito en especial, ¿cierto? A estas personas Dios lo glorificó. Dios les dio algo, que es lo que vamos a ver aquí en adelante. ¿Por qué? Porque al cristiano del día de hoy le encanta, le fascina sentirse el elegido. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes eso no lo han visto? Yo, desde que soy chico, me han mandado un montón de profecías al chute. Que soy como Moisés, que voy a ser ministro, que voy a ser para allá, que voy a ser para acá. Que soy, una vez fui a una confraternidad de jóvenes, tú eres un hombre de naciones, puras cosas así. Porque yo, obviamente, uno ve a los otros jóvenes y los otros jóvenes, ay, amén, voy a las naciones, quedan con este logo de mi propósito es hacer esto. Mi propósito es ser uno de los 2 testigos del Apocalipsis. Porque quedan con este pensamiento. Quieren sentirse importantes. Ahora, vamos nosotros a hablar de estos 2 versículos y vamos a darnos cuenta de que no tiene nada que ver aquí con la predestinación que dice Pablo, a lo que refiere él, con lo que refieren estas personas que dicen de que Dios te dio un propósito, o que estamos predestinados para, o que Dios fuimos creados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. No tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso, al principio de la oración, yo les dije, escuchen, porque ahora esto está muy de moda, y va a seguir de moda, porque al enemigo lo más que quiere, a través de los tiempos, a través de los siglos, es subirle el ego al ser humano, porque el ser humano con ego deja de lado a Dios. Ya. Antes de esto, nosotros tenemos que entender, de forma contextual, de que la iglesia judía tenía un conflicto, perdón, la iglesia de los romanos tenía un conflicto. ¿Amén? ¿Cierto? ¿Cuál era su conflicto? Que los judíos se creían mejor que los gentiles y los gentiles se creían mejor que los judíos. O sea que los de acá se creían mejor de los de acá. Los de acá tenían un propósito diferente a los de acá. Y los de acá eran mucho mejores en santidad, en ministerio, que estos de acá. Entonces estaban en este conflicto. Eso se ve hasta el día de hoy, ¿o no? En la iglesia, o en realidad en los cristianos, de que
hacen sentir en menos al otro pastor, en menos al otro hermano, en menos al otro joven, porque sentimos que somos mejores. Uno se siente mejor, que mi llamado es más grande, que mi ministerio es más grande, que mi oración es más, que yo sé más y todo. Entonces, este era el conflicto de los romanos. Pablo, a través de este versículo 8, comienza a decirles lo que significa andar en el Espíritu. Y como ellos andan en el Espíritu, ellos lo único que tienen que hacer es preocuparse en las cosas del Espíritu. Y como el Espíritu los llama, como el Espíritu los justifica, como el Espíritu los vivifica, y como el Espíritu los glorifica. Pero nosotros vimos hace 2 clases atrás lo que significaba la palabra glorificar, que significaba exaltar con. Cuando alguien se glorifica, ¿cierto? Cuando Dios te glorifica, te exalta con alguien, no solo. Entonces, obviamente, esta iglesia no lo pensaba así. Ellos estaban seguros de que como eran el pueblo de Israel, como eran los elegidos, ellos eran alguien aparte. Que ellos tenían más cargo, eran más santos y que ellos sí eran predestinados, que ellos eran salvos. Solo con nacer judío ya son salvos. Igual que ahora el pensamiento calvino, ya que solo con estar en la iglesia, con aceptar a Jesucristo, somos salvos de inmediato. Pero hace 2 clases pasadas vimos que la salvación no tiene nada que ver con algo palpable, sino es una promesa futura, ¿cierto? Ahora, Pablo aquí, ¿qué es lo que está intentando decir? Nos está hablando del plan perfecto de Dios, desde el principio. Aquí Pablo comienza a explicar lo que significa realmente ser escogido por Dios, que lo vamos a ver en más detalle en Romanos 9, pero ahora refiere a lo que significa ser escogido, hablando del principio, del pacto, del que hizo con Abraham. El pensamiento con el que se choca aquí es con esta parte que dice a los que antes conoció, que es parte el versículo, porque a los que antes conoció. Hay muchas personas, muchos cristianos, que creen de que la palabra conocer en este versículo refiere a intimidad, porque la Reina Valera, cada vez que habla de intimidad, dice, y conoció a Abraham a su esposa, pero no tiene nada que ver con eso. Aquí no habla de intimidad, aquí habla, ¿cierto?, de conocer con referencia a la existencia de quienes son, no con el conocer de que, ejemplo, a los que conoció predestinó, o sea, a los que estuvieron conmigo predestinó, no. Está refiriendo a la existencia del ser en general, a los que antes conoció, o sea, a los que conoció desde un principio, antes. A eso, a los que conoció antes, a estos predestinó. La palabra predestinar significa determinar anticipadamente un fin para alguien. Cuando alguien tiene algo predestinado, es cuando algo fue creado con un propósito, como por ejemplo un juguete. Un juguete tiene un fin en específico, es predestinado porque fue hecho para que jueguen con él. Ya un juguete, la existencia del juguete fue predestinada desde el comienzo, porque el que lo creó para jugar con alguien, para que alguien juegue con él, ¿cierto? Eso se refiere a la palabra predestinar. Ahora, ¿a quiénes predestinó? Que es la pregunta perfecta. Porque dice, a los que antes conoció, a estos predestinó. ¿A quiénes predestinó? Predestinó a las personas de las cuales se refería con Abraham. A nosotros, los gentiles. Porque Dios, en el principio, Él conoció a su pueblo desde el comienzo. Pero resulta que a nosotros no nos conocía. Por eso dice, a los que antes conocí, con los que antes estuve, los que no me conocían, a estos los predestiné. Ahora, ¿para qué los predestinó? Para que fueran parte del cuerpo. Para que fueran hijos menores de Jesucristo. Dice así el versículo. Dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó realmente, a los que llamó con un propósito, no es a mí, Iván Ramírez, no a ti en específicamente. Al que predestinó es a nuestra comunidad gentil, a quienes no podían tener parte en el reino, porque nosotros no podemos tener parte en el reino,
Porque la ley fue para un pueblo, no para nosotros. La ley de Judá, la ley mandamentaria, en su comienzo fue para un pueblo. Después Jeremías más adelante dice que esta ley se implantará en los corazones de todos, pero en un comienzo era para una persona, para un pueblo, para el hijo mayor, que eran los judíos. Entonces, como Pablo quiere que el pueblo de la iglesia de los romanos comprenda que todos somos hermanos y que todos somos iguales, ellos le dicen, mire, a ustedes los conoció desde un principio, con ustedes estuvo, pero hubieron otras personas que también los conoció, pero a ellos los predestinó, porque ustedes ya estaban hechos con un propósito, que fue para que fueran pueblo de Dios, pero hubo algunos que predestinó para que también fueran pueblo de Dios. No habla de la predestinación de salvación, no habla de la predestinación de propósito, habla de que los predestinó para que fueran igual a su hijo. El pueblo de Israel, ellos ya eran hijos de Dios directamente porque eran su pueblo, eran sus hijos. Lo vimos en las clases pasadas, como el pueblo de Israel, ellos desde un comienzo, Dios les dice de que él quiere que lo vean como padre. Pero nosotros no somos sus hijos. Cuando nosotros tomamos heredad en Cristo, pasamos recién a ser adoptados. O sea, ahí recién somos hijos, ahí recién cumplimos el verdadero propósito, que fue ser predestinados para salvación, ser predestinados para tener la semejanza de Cristo. Después dice así, mire, dice, y los predestinó, a estos también llamó. Y aquí es donde entra este conflicto de a mí me llamó para. Ahora, ¿para qué llamó Dios? Nosotros en el versículo, en Apocalipsis 3:20, dice de que yo estoy a la puerta, ¿cierto? Y llamo. O sea, de que a los que predestinó, los llamó. ¿Cómo los llamó? Así. O sea, a nosotros, que nos predestinó para que pudiéramos ser salvos, nos llamó. El problema de esto es que no todos acudimos a este llamado. Todos los gentiles, todo el mundo completo está predestinado a ser salvo. Fue creado por Jesucristo para que todos fueran salvos. Pero a estos que predestinó, también dice que también los llamó. Ahora, este llamamiento ya depende de uno. Porque como nosotros vimos, ¿cierto? Juan dice que él está a la puerta y llama. O sea, de que él cuando te llama, no te obliga. Él cuando te llama, te dice, ¿vas a venir conmigo? No. Bueno, ¿vas a venir conmigo? Sí. Y a estos que aceptaron el llamamiento, ¿qué dice? Los justificó. La palabra justificación, aunque ustedes no lo crean, es una palabra extremadamente importante. Es una palabra que rompió un esquema enorme. Que esto fue en la época de la Reforma. Porque anteriormente de la Reforma, toda la Iglesia Católica, lo que estaba fundado, en lo que era nivel iglesia, se creía que no bastaba la fe para entrar al cielo, sino que debíamos hacer algunas cooperaciones de obras piadosas. Incluso esto todavía se cree. Se cree que nosotros para alcanzar salvación tenemos que hacer obras, congregarnos, hablar en lengua, tener dones, estar acá arriba, usar corbata, no teñirnos el pelo, usar falda, usar pantalones. Entonces, todavía se cree de que para ser salvo se necesita una cosa. Pero resulta que esta palabra, justificación, tuvo un quiebre en el tiempo. Todos saben, están conscientes de que obviamente ya los otros caen en la vanagloria de Martín Lutero, pero fue esta palabra, justificación, la que cambió todo el paradigma eclesiástico, todo el paradigma, ¿cierto?, bíblico. Incluso con base a esta palabra se crearon nosotros los protestantes, la justificación. Ahora, ¿qué es la justificación? Esto nosotros lo vimos hasta muchas clases. Porque la mente es frágil, ¿cierto? La palabra justificar refiere a ser llamado justo, a que te pongas a verte justo, porque Dios no puede aceptar a nadie que no sea justo, a nadie. Entonces, resulta de que antiguamente, antes de la Reforma, incluso este fue
el problema grande de la iglesia, que también pasa hasta el día de hoy, que se piensa que uno cuando, que para ser justificado, para ser hallado justo, tú tienes que hacer obras, tú tienes que hacer cosas. El tema es que nuestra justicia para Dios es injusticia. El humano, aunque quiera, no puede ser justo. No sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros en Romanos 6 hablamos de lo que significa ser justo. Alguien para que sea justo tiene que ser de la balanza equilibrada. No puede ni tirarse para allá ni tirarse para acá. Y nosotros como cristianos siempre vamos a tirarnos para un lado porque somos así. O ejemplo, lo podemos ver con los hijos. Aunque el hijo sea muy malo, siempre lo vamos a tirar para allá. Nos cuesta ser justos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Cuando uno elige un juez para que juzgue, este juez no tiene que estar del lado ni del bueno ni del malo, ni la persona a la que se le dañó, ni la persona a la que cometió el daño. Cuando uno es juez, tiene que ser justo, parcial, para los dos lados. No puede, porque si se inclina para allá, ya no es juez, ya no es justo. Entonces, eso pasa con la justicia del hombre. El hombre no puede ser justo aunque lo quiera. Sin el Espíritu Santo, no puede ser justo aunque lo quiera. Entonces, estas personas, los católicos, ellos decían de que tú para ser justo tenías que demostrar tu justicia. ¿Y cómo demostrar tu justicia? Haciendo cosas buenas, po. Que la gente te viera haciendo cosas buenas. Entonces, este hombre, iba a decir este compadre, pero suena como muy flight. Este hombre, Martín Lutero, tenía este conflicto psicológico. Porque él sentía que no hacía nada bien, también, igual que uno. Se sentía que todo lo que pasaba, hacía una cosa buena y hacía 20 cosas malas. Entonces él decía, pucha, ¿dónde? Entonces ahí él se puso a leer la Biblia, porque en esos tiempos no se podía leer la Biblia, solo lo leían los cardenales. Se puso a leerla y se encontró esta palabra, que nosotros somos justificados por fe. Entonces esto rompe este paradigma, porque dice cierto que las personas que a los que predestinó, o sea nosotros, y después nos llamó, o sea los que estamos aquí, a estas personas que quisieron andar en el Espíritu, a ellos los justificó. Sin hacer nada. Solamente con llamar a la puerta. Porque aquí dice el versículo, dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y nos dice, ya a estos los llamó y les dijo que hicieran esto y les dijo que fueran para allá. Nos dice, a los que llamó, a estos también justificó. Ya a los que justificó, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Lo glorificó. La palabra glorificar nosotros lo vimos, lo hemos dicho muchas veces. Refiere a ser levantado con alguien. Ahora, esta glorificación, como vimos en la clase antes pasada, no es para ahora. Es para cuando venga Jesucristo, que es la promesa. Ahora nosotros estamos siendo justificados porque Dios nos ve justos por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estamos en el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, aunque nosotros estemos fallando, como vimos cierto en Romanos 7, que Pablo decía, miserable de mí, aunque estemos fallando en la justificación de Jesucristo, como nosotros estamos debajo de Jesucristo, Él nos ve justos. Él nos ve personas que ahora hacen cosas buenas, pero no porque las hagan buenas, sino porque son buenos. Ya es diferente. Que eso lo vamos a ver después con nuestro hermano Javier en Romanos 10. Ah. Entonces, Pablo, y que se entienda bien, no habla de ti, una entidad personal. Yo soy predestinado. No habla de ti. Porque tu propósito puede ser que mañana no lo tengas. Pero como vimos a nosotros en la clase antes pasada, esta es una carrera de fe. Y puede ser que tu propósito ya no lo tengas. ¿Por qué? Porque tú lo perdiste. Porque dice que está a la puerta. Todos los días. ¿Oraste? Sí. Ya. Ora de nuevo. ¿Leíste? Sí. ¿Le dijiste que no? No. Entonces Él está siempre a la puerta llamando para que tú entres en santidad. Ahora, la forma de estar en santidad, ¿cómo es? Estando en el Espíritu. Que es lo que hemos visto de todas estas clases para atrás. Y lo que significa también estar en el Espíritu. Si a usted se le olvidó, revisen las clases en internet. Ahora entonces, para los que quieren saber su propósito, ¿cuál es tu propósito? Lo escribí aquí, que dice así, mire, tu propósito es darle propósito al que te dio un propósito. Suena lindo, ¿cierto? Me gustó porque todo es un propósito.
Tu propósito no es naciones, pastor, eso es algo añadidura, en realidad eso es añadidura. Tu propósito es darle un propósito a quien te justificó. O sea, que el especial no eres tú, sino Jesús. ¿Qué es lo que el hombre tiene que entender y sacarse de la cabeza? Esto de Dios me llamó para ser ministro, me llamó para ser allá. Vamos a ver nosotros después en el libro de Corintios con referencia a los dones, que hay una teoría muy hermosa que habla de que Dios usa los dones conforme al espacio donde están en el tiempo. Ejemplo, si aquí no hay sanidad, aquí se mueve, hay una persona que se gana en sanidad. Y así él se maneja. No porque tú seas importante, sino es porque el contorno necesita a alguien que haga sanidad. Pero aún así, de repente uno se cae y dice, este debe ser santo porque hace milagros. No tiene nada que ver con eso. El propósito tuyo nunca fue tener dones, nunca fue manifestar tus dones. Tu propósito fue darle un propósito a quien te lo dio, a Jesucristo. Entonces, nuestro llamado, su llamado, mi llamado, es levantar el nombre de Cristo. O tú puedes decir, ay, Iván, qué flojo tu comentario. No, porque nosotros hemos visto en todas estas clases de que el cristiano testifica siempre. A donde yo vaya, hablo de Cristo. A donde yo vaya, predico del Evangelio. A donde yo vaya, digo, mira, yo soy cristiano, me cuesta. A lo mejor tú no me creís que soy cristiano. Me cuesta, pero tú también podís. Porque no es tan complicado entrar al Evangelio. Tú te arrodilláis, clamáis y después una comunión directa tuya con el Espíritu Santo. Y Él sabe lo que te falláis, lo que no falláis. Entonces es algo directo con Él. Que lo vimos nosotros en la clase antes pasada. Que lo importante de estar en el Espíritu y que Él da testimonio de tu espiritualidad. No lo otro, sino Él mismo. Vamos del 31 al 33. Romanos 8, del 31 al 33. ¿Lo tienen? Amén. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El versículo 32, la versión NTV, dice así. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Esto parte con el versículo 31 parte con una pregunta que dice, ¿qué diremos a esto? ¿Qué es esto? Bueno, dice, aquí diremos a esto. ¿A esto qué? A lo que hemos hablado de aquí atrás. ¿De qué hemos hablado de aquí atrás? De que Dios hace todo por ti. Tú no tienes que hacer nada. Tú lo único que tienes que hacer es arrodillarte y entregarte. Nada más que eso. Entonces dice, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esta esperanza de que tú todavía puedes, siendo pecador, puedes ser salvo? ¿Qué diremos a que tú todavía siendo imperfecto puedes ser justificado? ¿Qué diremos a todo esto de lo que hemos hablado? ¿Qué diremos? Por el conflicto que había en la iglesia. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Aquí hay muchas personas que cambian este versículo, que dicen, si Dios es con nosotros. Esta pequeña palabra, y no es solamente por versión, sino que también sale en la traducción original, es muy diferente de decir por a decir con. Cuando yo digo con, significa que es alguien que me ayuda. Es conmigo, que es alguien que está a mi lado. Si yo digo, si Dios es con nosotros, doy referencia a alguien que me ayuda, a alguien que está conmigo, a alguien que me apoya. Pero cuando digo Dios es por mí, significa que es alguien que hizo lo que yo tenía que hacer. Por eso es diferente. Si Dios es por nosotros, o sea, que si Dios es por nosotros, se imagina de que Él hizo todo por nosotros. Él no me ayudó, Él lo hizo todo por mí. Nosotros, en las primeras clases, cuando hablamos de la fe, vimos algo que se pasa mucho de largo, que es hermoso, que fue el pacto primero que hizo Dios con Abraham. ¿No es cierto? De que nosotros vimos de que Dios bajó, habló con Abraham y dice, ya, trajo un becerro. Trajo un becerro y Abraham se durmió. Y la Biblia dice que él se paseó, él partió el animal y él se paseó por los dos lados. O sea, él hizo un pacto con él mismo. No lo hizo con Abraham, lo hizo con él mismo. La diferencia es que Abraham estaba presente ahí.
Pero el pacto que Dios hizo de la humanidad, de ser predestinada, de ser todo salvo, lo hizo con él mismo. O sea, porque él sabe que se hacía un pacto con Abraham, Abraham iba a fallar. Y falló. Muchas veces después de eso. Le pasó lo que pasó con Sara, pasó lo que pasó con la esposa, pasó lo que pasó con los hijos. Falló muchas veces, pero el plan que Dios hizo, lo hizo con él mismo. Por eso cuando él dice, si Dios es por ti, si Dios es por nosotros, es porque él hizo todo el trabajo por ti. Y si Dios es contigo, es por ti, ¿quién es contra ti? Este versículo lo conocemos un montón, ¿cierto? ¿Quién no conoce este versículo? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Ahora, nosotros es importante que comprendamos este concepto de justificación y de lo que Dios hizo por nosotros. Porque resulta que, como lo dijimos nosotros anteriormente, que es necesario que nosotros lo comprendamos aquí en la cabeza, lo que significa que Dios esté por nosotros. Porque de repente existe este conflicto de que no, que el evangelio es acá, que el evangelio es allá, pero resulta de que Dios hace todo por ti, todo por mí. Mi hermano, ¿quién lo detiene a usted a alabar a Dios? Por Dios no hay problema, porque Él hizo todo. Ahora, nuestro problema espiritual y psicológico es no ver a Dios como deberíamos verlo. Como vimos en la clase antes pasada, verlo como Padre. Porque si nosotros no vemos a Dios como debemos verlo, limitamos el poder a nuestra voluntad. No significa de que Dios se limite, no tiene nada que ver con eso. Hablamos de cómo nosotros mismos limitamos el poder de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque basta solamente con decir, Señor, ayúdame a cambiar, y Él te cambia. El problema del cristiano es que no quiere decir eso, ¿cierto? Porque si lo decimos, vamos a tener los problemas, po. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado en un caso, qué caso más específico que el del matrimonio? ¿Por qué tengo que cambiar yo delante de mi esposo? Porque si yo cambio, se va a subir al chorro. ¿Por qué yo tengo que cambiar delante de mi esposa? Porque si yo cambio, ella se va a subir al chorro. Cuando no es así. Entonces no oramos por eso. No oramos para que, incluso oramos, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi esposa. Pero nunca oras para que el Señor te cambie a ti. ¿Por qué? Porque el enemigo, tu pecado, sabe que si tú oras por eso, Dios te va a traer problemas. Porque te va a empezar a cambiar. Por eso preferimos decir que mejor Dios esté con nosotros. No por nosotros, con nomás. Porque que nos ayude nomás. Que nos ayude, que vamos, que podí, vamos. No que diga, ya, para acá, yo hago la pega. No. Cuando nosotros estamos trabajando, es molesto. Yo tengo un hermano, el más chico, que le encanta cuando uno está pillado en el trabajo, le dice, ¿lo hago yo? Entonces uno cuando está enrabiado, uno nos dice, ya deja, entonces uno lo hace más mal. Entonces digo, yo lo hago, pasa, yo lo hago mejor. Entonces a uno se molesta, o uno le da risa, a uno se molesta, porque ¿qué es ahí tú? Nada, la cuestión. Entonces con Dios es exactamente lo mismo. Él te ve haciendo las cosas mal, te dice, ¿lo hago por ti? No, porque nuestra naturaleza humana, ¿cierto? No quiere que Dios esté por nosotros, sino quiere que esté solamente con nosotros. Porque al estar con nosotros, solamente conmigo, no tiene el control de mi vida. Porque está conmigo nomás, al lado mío, apoyándome. Es un Dios, no es un Padre. El Padre está por ti. Hace las cosas que debe hacer, porque es así. Y eso significa estar en el Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, permite que el Señor tome el timón de tu cuerpo, aunque te duela, aunque te cueste. Y déjame decirte que duele, cuesta. Para mí no es fácil, para nada fácil, bajarme cuando la Caro está enojada. No es fácil. Yo sé que para ella tampoco es fácil quedarse callada cuando yo ando hablando solo por la casa. No es fácil. Porque yo cuando me enojo hablo solo hasta que bla. Ella no dice nada, porque ella sabe que si habla es peor. Pero yo pienso que para ella tampoco debe ser fácil decir, estoy hablando ya. No debe ser fácil para ella y para mí tampoco. Porque no es fácil.
Amén. El versículo continúa diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo. Nosotros hacemos Santa Cena con esto, se acerca Navidad y hablamos de Jesucristo que nos salvó, que nos liberó, pero nosotros no entendemos este concepto de que es escatimar. No entendemos, lo tomamos a la ligera. Imagínate, yo creo que aquí todos tienen un hijo o alguien más cercano, ¿cierto? Imagínate tú que tu hijo chiquitito, o tu hijo que tú lo amas un montón, si lo tenés que entregar a unos violadores para perdonar a otro violador, ¿lo haríais? Yo no entregaría a mi hija a unos violadores para salvar a otro violador, porque yo sé todas las cosas que le van a hacer y son todos puros degenerados. Y más encima, para salvar a uno de los mismos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios entregó a su hijo algo que era puro y santo para él, para personas que él sabe más encima que le van a pagar que le van a pagar mal. El libro de los Hebreos dice que el cristiano que peca pisotea la sangre de Cristo. O sea, la escupe. Es como que le falta respeto a Dios, a la sangre, es como burlarse de la sangre. Entonces, Dios lo sabe. Yo sé que si le paso a mi hijo a uno degenerado, le van a hacer la van a dañar, porque su mente degenerada es así. Y más encima, para salvar a otro degenerado que ha hecho perversidades con muchas más personas, con muchos más niños, muchos más hombres, mujeres, lo que sea. Entonces, cuando Dios dice de que Él no escatimó a hacer esto, la palabra escatimar significa perdonar, pero perdonar con el sentido de abstenerse, de contenerse. Dice de que Dios se perdonó, se sostuvo a su propio hijo para dárselo a puros degenerados, a puro falta de respeto, a pura gente que no quiere dejar el pecado. Aunque tú puedes decir, Iván, la comparación entre yo y un violador es muy grande. No, no es tan grande. Porque recordemos que adorar a otros dioses es fornicación y es adulterio. Y para Dios eso es asqueroso. Para ti ser falta de respeto, para ti ser gritón, para ti ser odioso, para ti ser insolente, para tú, cierto, al ser pelador, para Dios eso también es asqueroso. Es alguien degenerado, depravado para Él. Porque es pecado, Dios aborrece el pecado. Entonces, a esas personas, imagínese usted, entregar a su hijo chiquitito o a su hija de chiquitita a estos depravados. Por amor a otro que más encima que tú sabís como es degenerado, va a hacer lo mismo de nuevo. Porque así funciona el hombre. Entonces, el ser humano no comprende mucho esta palabra. Dice, oh, el Señor no escatimó a estar por mí en las cuestiones. Pero entonces, como no entendemos esta palabra, la tomamos a la ligera. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Mis hermanos, no hay nada, ni nadie, que es como termina estos versículos que vamos a ver en la próxima clase, que pueda irse en su contra si usted está con Cristo. Nada ni nadie. Porque esta persona que entregó a su hijo para que usted fuera salvo, si esta persona no lo condena, no lo juzga, si esta persona quiere engrandecerlo, ¿quién puede usted menospreciarlo? ¿Por qué usted se menosprecia si Dios no lo hace? ¿Por qué usted menosprecia al hermano si Dios no lo hace? ¿Por qué usted se siente tan mal con usted mismo si Dios no lo hace? Usted puede decir, Dios, es que está hablando de un Dios que es demasiado amor, que esta cuestión es para los light, para los flojos del espíritu. No hablamos de eso, hablamos del que está en el espíritu, de quien está en el espíritu. El que está en el espíritu, cuando falla, no tiene por qué irse al tiro al mundo, que es lo que pasa con muchos cristianos. Fallan y se apartan al tiro, porque Dios no te juzga. Y su juicio es diferente al del ser humano. Su juicio es tierno.
es amoroso, su juicio es apacible, su juicio es de una oportunidad tras otra, porque a eso se le llama gracia, a eso se le llama ser justificados delante de Jesucristo. No significa que como somos predestinados, como dicen muchos, vamos a poder tener chip libre, no, porque hablamos de los que están en el Espíritu, porque tú, aún estando en el Espíritu, también puedes fallar y puedes pecar porque somos carne. Pablo lo dice, soy carne miserable de mí, lo único que quiere mi carne es fallar y es pecar, pero aún así, yo sé que a mí Dios no me juzga. Eso lo vamos a ver más adelante del verbo juzgar, del crino y el anacrino. Pero Dios no te juzga de forma condenatoria, todavía no. Porque eso va a pasar más adelante cuando venga Jesucristo. Pero ahora Él no lo hace. Por eso dice, si Él está conmigo, ¿quién? ¿Quién va a estar contra ti? El versículo 33 termina así. Termina, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando Pablo refiere a la palabra acusar, refiere a deuda, a pedir, a tener una deuda. Uno puede decir, yo no me siento deudor del pecado, no, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero resulta que cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros pecamos, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro pecado nos cobra. Y como nos cobra, nosotros inconscientemente sentimos que tenemos deuda. ¿Cómo podemos ver esto? No sé si a usted le ha predicado a algunas personas que ellos en su vida han sido muy alcohólicos o han tenido muchos problemas o saben que han hecho cosas malas y usted les predica y le dice, no, para mí no es salvación. No, es que yo soy demasiado malo, así que yo no creo que Dios me salve. Ellos tienen este pensamiento porque se sienten en deuda con la carne, en deuda con el pecado. Uno de repente dice, este no quiere cambiar, pero es porque su interior se siente en deuda con la carne. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿cierto? ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? ¿Quién le pedirá deuda a nosotros? Mi hermano, cuando usted falla, cuando usted peca, ¿quién le va a pedir deuda? ¿Quién? Uno de repente se la pide a uno mismo, diciendo, pucha, fallé. No sé si a usted le ha pasado que peca y no quiere orar, porque se siente culpable. No sé si alguna vez, o de repente como que, no me acuerdo que cuando era más joven y hacía cosas tonteras, yo decía, no voy a orar porque ya he orado tanto que creo que el Señor no me va a perdonar. Entonces, obviamente el Espíritu amonestaba, te decía, Iván, ora, Iván, ora, Iván, ora, Iván, ora, pero uno después se cierra en ese pensamiento, de me siento acusado, me siento en deuda con la carne por haber fallado. Entonces, ¿quién? ¿Me pueden traer más agüita? Ya estoy por terminar. Te me seca mucho la boca. Ahora, esta misma pregunta, Pablo la responde en el versículo 33. Dice, ¿quién nos acusará? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Gracias, mi hermano. Perdono. Ahora, ¿quién acusará a los que están en santidad si es Dios el que te hace santo? Y estamos viendo a través de este estudio de que Dios entregó a su Hijo por ti. Si Él entregó a su Hijo por ti, puede hacer más cosas aún que esas, porque eso es lo máximo. Entregar a un hijo por ti, por un pecador, por alguien que no vale la pena, Él puede hacer aún más cosas por ti, que es perdonarte todos los días, que es perdonarte, que es estar contigo, que es ayudarte y que es que tú no te sientas en deuda. Mi hermano, si usted se siente un pecador o una pecadora, o un fallador o una falladora, no se sienta en deuda con Dios, porque Él ya lo perdonó. Vaya a sus pies, pídale perdón, y que así, eso es la gracia y la justificación. Porque si Él es contigo, ¿quién? ¿Quién es contra ti? ¿Tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuela, el mundo? ¿Quién? ¿Quién? Nadie es contra ti, porque Él es por ti. Si Él es por ti, no tienes por qué sentirte condenado. ¿Quién te juzga? ¿Quién te condena?
¿Quién te ayuda? ¿Quién ha hecho todo por ti? ¿Quién? Todas estas 4 preguntas es Dios mismo. ¿Quién te juzga? Es Dios. ¿Quién te condena? Es Dios. ¿Quién te salva? Es Dios. ¿Quién te perdona? Es Dios. ¿Quién te justifica? Es Dios. ¿Quién te ayuda? Es Dios. ¿Quién te salva? Es Dios. ¿Quién te sana? Es Dios. ¿Quién te hace sentir mejor persona? Es Dios. ¿Quién le ayuda a tu familia? Dios. ¿Quién le ayuda a tu hijo? Dios. Dios hace todo por ti. Depende de nosotros solamente comprender de que la misericordia de Dios es tan rica, tan inmensa, de que si tú te arrodillas y le pides perdón, ni tú te vayas en contra de Dios. Porque tú al no hacerlo, te vas en contra de su plan perfecto, que es estar contigo todos los días, con una esperanza venidera, con nuestra salvación venidera, con la promesa de Dios. Mi hermano, no se flagele, de verdad no se flagele. No significa que no vamos a cambiar, porque es un proceso para todos. Todos estamos cambiando. Todos tenemos falla, todos tenemos lucha, algunos más que otros, algunos menos que otros, pero algunos son más notorios, algunos no. Todos tenemos lucha, todos. Y Dios nos dice, Iván, iglesia, yo no te juzgo. ¿Por qué tú lo haces? Si yo no lo hago. El juicio viene después. Si tú perseveras en tu mal comportamiento. Pero ahora yo no te juzgo, porque para mí tú eres justificado. Así que tienes 2 opciones. O perseveras en tu malestar, o te arrodillas y pides perdón. Porque yo te voy a salvar. Porque yo hago las cosas por ti. Oremos, amén. Bendito Dios.